intenta subirse a las montañas siempre que puede, escalando sobre los esquís. Nos presentarán un estudio muy interesante, integral de todo el Pirineo, que les ha permitido hacer, pues, gracias a la plataforma ATES Maps. Ellos son un grupo, bueno, la gente que lleva o que ha creado la plataforma ATES Maps, y que se titula El grado de peligro de aludes en el Pirineo, recopilación de datos 2019-2022. Bueno, pues vamos a presentar este estudio, que es una previa del artículo que se va a publicar en la revista Neuviallaos de ACNA. Bien, el año 2019 publicamos el mapa de peligro de aludes, que recoge el grado de peligro de aludes para cada zona climática, con un boletín de peligro de aludes específico en el Pirineo. El único EPA no considerado en el mapa es el emitido por Alurte, en el Valle de Canfranc, por su ámbito más local y que se ve, digamos, enmarcado dentro del boletín de la Jacetania. Aran, Franja Nord Pallaresa queda dividida en dos zonas, porque hay como una duplicidad. Bueno, en realidad EMET también lo publica, pero digamos que ICFC hace el boletín de Aran, Franja Nord Pallaresa, y la UEGI, que es el que recogemos nosotros, hace el del Aran. Entonces dividimos la zona del Aran y de la Franja Nord Pallaresa y hacemos dos zonas, ¿no? Entonces, lo que nos hemos encontrado a la hora, digamos, de dibujar este mapa es que los límites están poco definidos. Es decir, para ICSC tenemos un shape que nos facilitaron para poder dibujar las zonas neoclimáticas, pero en cambio para Andorra, Meteo France y Aragón esto no se nos ha facilitado y es unos contornos que vamos, digamos, perfilando nosotros de una manera un poco así, ¿no? O sea, que son territorios que no están bien delimitados. Entonces encontramos una cierta complejidad a la hora de recoger toda la información de los boletines, porque hay, digamos, la interacción normalmente es en una dirección, ¿no? Nosotros hacia los organismos, pero los organismos hacia nosotros, digamos que no hay una sinergia, exceptuando el Valle de Arán, en el que sí que pues, ha habido una interacción, un diálogo y hemos podido ir, digamos, trabajando en sintonía, ¿no? Entonces, los organismos son 5: Meteo Andorra, Servei Meteorològic d'Andorra, la UEGI, AEMET, ICSC y Meteo France. Son 26 zonas neoclimáticas y este cuadro lo que nos viene a decir es que dentro de lo que son las directrices EAUAS, que Jordi Gavaldà nos ha explicado hace dos presentaciones, se propone que se facilite el acceso a esa información, ¿no? Y aparte marca las directrices, tal y como ha explicado Jordi. Entonces, este cuadro lo que nos permite ver es que en Meteo France las directrices EAUAS se siguen, digamos, a medio término, porque, por ejemplo, la tipología de problema, lo que son los iconos, no aparecen, ¿no? Avalanche Report, que es un poco lo que estaba comentando Jordi de la plataforma Albina, solo está implementada por el Valle de Arán. Realmente para la recolección de datos nosotros nos hemos limitado al grado de peligro, pero con esta homogeneización de presentación de datos, la recopilación de datos sería mucho más sencilla y a la hora de hacer estudios posteriores, pues evidentemente sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, API o fichero XML, que un fichero XML cuando te lo facilitan, pues
como mínimo puedes parsear bastante el archivo y puedes recopilar datos de una manera más sencilla, que no como hemos estado haciendo en muchos casos, que es el web scraping. Web scraping es simplemente ir al HTML y ir recogiendo todos los datos que pone en la web, ¿no? Esto, pequeños cambios que se hacen en la web hacen que recoger el dato queda, digamos, impedido y no podamos recogerlo, pero siempre se ha intentado subsanar este problema rápidamente. Entonces, la API la tienen Vall d'Aran y Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Lo que pasa es que hasta el momento no hemos recogido estos datos a través de la API y vamos a hacerlo a partir de ahora porque, digamos, vamos a tener bastante más facilidad para recopilar otros datos, ¿no? Si hay alguien presente de los organismos en cuestión que pueda rectificar esto, porque al final nosotros lo que investigamos, buscamos si realmente hay esta información y si no la encontramos, consideramos que no está, pero podría estar. Disculpa, el título de las columnas... No se lee, ¿eh? Vale, zona nivo-climática, organismo oficial, EAWAS, Avalanche Report, API y XML. Vale, es lo que estaba explicando ahora. ¿Avalanche Report qué sería? Plataforma Albina, lo que ha explicado Jordi. Vale, entonces, aparte del grado de peligro, que ahora vamos a analizar, lo que se puede observar es la duración de las temporadas, ¿no? Aquí en amarillo he marcado pues, peculiaridades que se han dado durante estos 3 años de recopilación de datos. El primer día de recopilación de datos data del 13 de diciembre y es porque no empezamos el proyecto en ese momento, no lo hicimos antes y por lo tanto sí que se dio, hubieron boletines previos a esa fecha, ¿no? El último día coincide en el caso de la UEG y Metandorra y Meteo France con el confinamiento total por la crisis del COVID, pero en cambio AEMET y Institut Cartogràfic continúan emitiendo boletines dado la condición de organismo que tiene que gestionar pues, planes de emergencia, etc., ¿no? Es curioso que Meteo France no sea así, ¿vale? Y deje de emitir. La temporada siguiente, lo que se puede observar, por ejemplo, es que el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es el único organismo que empieza a emitir boletines relativos a zonas nivoclimáticas distintas. Los otros organismos siempre empiezan con todas sus zonas nivoclimáticas. Realmente, por ejemplo, AEMET pues, puede tener en la parte del País Vasco, la zona más occidental del Pirineo, puede estar con un estado, digamos, relativo a poder hacerse un boletín, pero la parte, digamos, más oriental no. O Meteo France, pues no se da este caso, ¿no? Meteo France, con el tema del COVID, que es una temporada con muchas restricciones de movilidad, empiezan los boletines el 28 de diciembre. Y luego tenemos un tema importante y es que hemos caído en el error de no recopilar los datos de fecha de emisión del boletín, sino la fecha de recogida del boletín. Esto, claro, ha provocado que no podamos valorar la fecha de final de temporada. Siempre hemos estado recopilando datos a final de temporada y no hemos sabido si era el mismo boletín o era otro, ¿no? Hasta que dejan de emitir. En Meteo France y en Andorra coinciden las fechas en las que se deja de publicar en sus plataformas el boletín, que en este caso es mediados de junio. Entonces, lo que se hace es un estudio a nivel de grado de peligro. La aproximación se agrupan los datos por mes y se hace una comparativa entre organismos. Este vendría a ser la visión general, que se mantiene, digamos, en todos los slides posteriores, para ir pudiendo comparar un poco en base a la media, ¿no? Entonces, el grado de peligro dominante es el moderado, el notable va por delante del débil, y esto
En febrero no es así, pero porque hay una anomalía en febrero de meses estables durante estas 3 temporadas. El débil es destacable en todos los meses. Entonces, Serveis Meteorològics d'Andorra tiene 3 zonas a cubrir, norte, centro y sur. Son unos 450 kilómetros cuadrados y la distribución del grado de peligro es similar a la general. El débil puede estar con una mayor representatividad. AEMET tiene 5 zonas nimoclimáticas en más de 3.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto ya vemos que la diferencia de territorios es sustancial. Hay una escasa representatividad de peligro débil y en cambio tiene el mismo protagonismo que el peligro fuerte, ¿no? El grado de peligro moderado supera el 50% de representatividad a partir de febrero y el grado de peligro notable siempre más del 30% de representatividad. Esto vendría por el hecho de que como el grado de peligro débil no aparece prácticamente, el moderado y el marcado, el notable y el marcado y el moderado, perdón, reciben el protagonismo, ¿no? Y bueno, faltaba eso, pero que no parece seguir la lógica de la distribución general de la media. En la WEGI solo es una zona con más de 600 kilómetros cuadrados. La distribución del grado de peligro está muy equilibrada entre el moderado, notable y débil, y el débil con mayor representatividad que el resto de organismos, excepto el Instituto Cartográfic y Geològic de Cataluña. Sabemos, bueno, tiene un grado de inhibición importante, la Lledarán. Entonces se ha hecho una comparativa con la franja nord-pallaresa, lo que estábamos contando de que hemos dividido la zona en 2 y hemos comparado el grado de peligro publicado por el Instituto Cartográfic y Geològic y el de la WEGI. Entonces, 279 días son coincidentes en el momento que recopilamos el dato y hay 66 grados de peligros distintos, ¿vale? 6 en la temporada 2019, 22 en la 2020 y 38 en la 2021. Y, bueno, parece que van creciendo. También es cierto que las temporadas han ido durando más, ¿no? Por el hecho de la crisis del COVID. Y yo la verdad es que lo único que se me puede pasar por la cabeza es el hecho de que la WEGI emite boletines diariamente, prácticamente toda la temporada, sábado y domingo incluidos, y CGC muchas veces hace un boletín el viernes válido hasta sábado y domingo, ¿no? Entonces ahí podría haber algún tema. No, ese dato no es correcto. Todos los sábados emitimos el boletín sistemáticamente. Vale. Sencillamente era para... Pues mi suposición no es correcta, entonces bueno, no sé cuál sería. Yo creo que es sencillamente porque los dos territorios no son exactamente iguales. Y entonces en el boletín de Arán, Franja Norte de la Pallaresa, a veces puede pesar más el grado que damos para Franja Norte que Arán. Probablemente pueda ser una de las causas. De acuerdo. En el ICSC tenemos 7 zonas nemoclimáticas. La distribución del grado de peligro es muy equilibrada también, es muy parecida a la distribución de la WEGI. Y el grado de peligro por debajo de la distribución general, ¿no? Los grados en general. Y por último, Meteo France es el organismo con más zonas nemoclimáticas, mayor peso sobre distribución general, por lo tanto es normal que se le parezca, pero hay una menor representatividad del peligro débil en favor del grado de peligro notable. Por lo tanto, vemos que realmente el grado de peligro relativo por meses a nivel general también viene condicionado un poco pues, por la notoriedad de un organismo que tiene más zonas. Como conclusiones, se ha intentado hacer un análisis lo más objetivo posible. Los datos son abiertos a cualquier interesado para posibles estudios o posiciones de las cuales se pueden derivar este estudio. Los resultados, bueno, creemos que AEMET y Meteo France parecen informar de grados de peligro mayores que el resto.
la UEGI i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya por debajo, inferiores al resto. Serveis Meteorológicos de Andorra mantienen un equilibrio entre los dos casos anteriores. Hipótesis. Bueno, realidades meteorológicas particulares no siguen lógica en la distribución del grado de peligro. Diferencias de extensión del terreno a cubrir versus recursos disponibles, ¿no? Económicos, humanos, técnicos. Y en cuanto a LATES, claro, esto tiene una afectación porque el evaluador de condiciones va condicionado por el grado de peligro. Claro, pues si tenemos un peligro marcado, cuando podría ser un moderado, nos restringe mucho la movilidad en el tipo de terreno, ¿no? Bueno, y con esto ya hemos finalizado esta parte. Ahora Arnau nos va a presentar un nuevo proyecto en el que estamos orgullosos y que vamos a lanzar esta temporada. Les dades. Les dades està bé, les Bueno, no comparar els graus de perill entre... abusamos un poco de la confianza que se nos ha dado y una pequeña falta publicitaria, pero creíamos que era el lugar para presentarlo hoy aquí. Y veréis que también tiene cierta relación con lo que acabáis de hacer. Presentamos una novedad de ATES Maps que hemos llamado de momento Peerscope, por Pirineos y Scope, que es como observar, buscar, mirar. Y se trata de una aplicación móvil que hace años que está en la cartera de ideas de ATES Maps, pero no en la capacidad de ejecución. El visor ATES Maps no estará de momento para el móvil, pero sí que queremos lanzar una aplicación para recoger un registro geolocalizado de condiciones, de estado de nieve, aludes, el manto, la meteo y los accidentes. Luego me extenderé en cada uno de ellos, si quieres pasar. Los objetivos de esto, pues facilitar y promover la realización de observaciones relevantes para toda la comunidad, ya sea de usuarios o profesionales del terreno de aludes. Importantes, geolocalizadas, con distintas categorías de información, las que he comentado antes y que después me extenderé un poquito. Y importante que sea en formato formulario estandarizado para centralizar y facilitar su consulta en ATES Maps en el visor, que sean fáciles de cocinar los datos que podamos extraer de esto y también la transmisión de estos datos, que es el último punto, ¿no? Y esto se relaciona con lo que ha comentado Pep, de la posibilidad de proveer de datos complementarios a los centros de predicción. Cada centro tiene sus fuentes de datos, pero creemos que el usuario, si en el mundo de hoy en día que las tecnologías nos permiten esta red y transmisión de datos en todos los sentidos, pues los usuarios podemos aportar también, ¿no? Y aunque sean datos que la calidad de información a lo mejor es baja, pero la cantidad puede ser alta, cosa que puede ser válido para emitir boletines o lo que sea. Me he dejado de comentar que en la consulta en ATES Maps nuestra idea sería inicialmente que según el nivel del usuario que use el visor pueda haber algún tipo de observaciones o otras. Usuario principiante, avanzado, o ya el caso de los profesionales, ya sean predictores, centros de predicción o estaciones de esquí, etc. Entonces, en cuanto al uso, la idea es que haya dos tipos de observación, ya sea una observación tipo resumen de la actividad del día y se haga una evaluación general ya sea de las condiciones de la nieve, buena nieve y buen tiempo,
o una observación más de tipo de estabilidad o de observación de múltiples avalanchas, etcétera, etcétera. Pues como un resumen del día y luego hay la opción de observación puntual. He visto una avalancha, una luz en tal sitio y solo se indica esta información, pero está geolocalizada en el lugar exacto, ¿no? Por eso también la idea es que haya la opción de rellenar el formulario sin conexión y que en el momento en que el móvil coja conexión, pues esto se cargue. Todavía está por definir la usabilidad de todo esto, pero bueno, estamos en ello. Y esto, bueno, ya lo veis, durante la actividad, desde el parking una vez llegamos a donde hemos dejado el coche, o desde un refugio si estamos en travesía, o desde casa cuando ya nos hemos duchado. Y la opción de hacer observación puntual o resumen pues estará en el mismo formulario. En cuanto a los tipos de observación, nos hemos inspirado mucho en Avalanche Canada. El visor también está muy inspirado en Avalanche Canada y hemos mirado las aplicaciones de realización de observaciones de Estados Unidos, de Noruega, incluso alguna de los Alpes de algún usuario no gubernamental, digamos. Había algunas más completas, otras más de redactar texto. La de Noruega es hasta puedes hacer una predicción si quieres tú, o sea, hay muchas posibilidades. Hemos buscado un término medio, que son 5 tipos de formulario. Para que la observación sea efectiva, primero introduciremos geolocalización, ya sea a través de la localización del móvil o mediante un mapa, escogiendo nosotros el punto, día y hora, y la posibilidad de introducir fotografías. Y luego, para que esta observación sea efectiva, habrá que rellenar como mínimo uno de estos 5 formularios. Le hemos llamado Scope, por el nombre de la aplicación. Scope rápido es una evaluación de condiciones general, estado de la nieve, lo que creemos que el público general más le interesa, que es hay poder o no, pero que ya puede dar ciertas informaciones a quien busque un poco más allá. La idea es que intentar facilitar que se hagan muchas y por tanto que sea sencilla de hacer. Luego, si alguien se anima a ir a informaciones más detalladas, pues bienvenido sea, ¿no? Se puede hacer 1, 2, 3, 4 o 5, pero mínimo una y responder mínimo una de las preguntas que va a haber dentro del formulario, que como todavía está en fase de revisión, hoy no las vamos a explicar porque no sería muy largo, pero bueno. Scope avalancha, pues se trata de si hemos visto una o más aludes pues recientes del día o del día antes, pues dar información sobre ellas y habrá pues desde grosor de manto, tipo de salida, tipo de alud, tipo de nieve, etcétera, etcétera. Cuando es manto es un poco más específico y va más relacionado con la evaluación de estabilidad que podemos hacer ya sea haciendo un test o un test de compresión o una columna extendida o incluso la cizalla de mano, penetración de pie con el bastón. O sea, en un formulario vas a poder introducir las respuestas que te dan todos esos tipos de test. No son todas obligatorias, son todas opcionales, hay que como mínimo rellenar una. Entonces, meteo está enfocado a la meteo que afecta a las condiciones del peligro de alud, es decir, transporte de nieve por viento, cambios de temperatura, precipitación, etc. Hay una parte de meteo más de el día ha sido bueno en la scope rápida, en plan soleado, nublado o un poco más sencillo. Y luego está el formulario de accidente, que sabemos que es un tema sensible, pero creemos que debería estar. Y en este sentido, de momento hemos copiado, o no copiado porque hemos quitado campos del formulario de Avalanche Canada, pero bueno, creemos que podría ser muy interesante establecer qué tipo de formulario tiene que ser pues, con los organismos que se encargan de
recopilar datos de accidentes, ¿no? De la misma forma que en la web de ACNA está este formulario para notificar un accidente, pues entendemos que va a tener la misma función, como de lugar de recogida y luego que la información llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Donde tenga que ser recomendada para estudios como los que se han presentado esta mañana. Lanzamiento. Va a salir en beta a inicios de diciembre y creíamos que era importante presentarla hoy porque nos gustaría contar con el máximo de gente para hacer de tester, empezar a probar, de poner observaciones a través de la aplicación y luego para que podamos también probar cómo se visualizan en ATES Maps, cómo nos llegan los datos, cómo se pueden luego transmitir a terceros que les pueden interesar estos datos. No sé si funciona el código QR, ayer me funcionaba. Sí, acaba de funcionar. Si no está en la web, y si no en nuestro email, info@tesmap.org. Y la idea es que esté disponible para el uso general en enero de 2023. No, para ver si funciona. Entonces, y ya por último, bueno, sí que nos gustaría, creo que esto va a ser muy interesante si mucha gente lo usa, entonces nos gustaría acompañarlo con una campaña en redes sociales de fomentar el uso de la realización de observaciones y que se produzcan el máximo posible y de la mayor calidad posible. Y sí que nos gustaría contar, si alguien se anima, con observadores oficiales, entre comillas, que estén repartidos por todo el macizo, para mostrar distintas realidades, cómo se hace una observación y básicamente hacer observación, mandar una foto y que se nos permita pues, publicarlo en redes o hacer, bueno, lo de hoy en día, ¿no? Socialnet. Así que si alguien tiene ganas de colaborar en este sentido, encantados. Si no, pues lo haremos con nosotros que estamos muy limitados al Pirineo Oriental, pero bueno, ahí estaremos. Y creo que no me he dicho nada. Preguntas, si queréis, estamos contigo y luego hablamos de la app o acabamos de hablar.